Bendiciones. Vamos el día de hoy a iniciar nuestro tiempo en la palabra y voy a pedirle que abra su Biblia ahí conmigo en el capítulo 19 del libro de Lucas. Y el día de hoy, así como lo dice el tema, voy a hablar sobre cualidades necesarias para construir. Lucas, el capítulo 19, verso 41 al 48. Y leemos lo que dice la Escritura. Nos dice así la palabra: cuando llegó, hablando de Jesús, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, dice la palabra, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora están encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dice el versículo 45, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso, dice la palabra, oyéndole. ¿Por qué no oramos y le pedimos a Dios que nos hable a través de su palabra, que use mis labios, las palabras que voy a compartir el día de hoy, para así Dios hablar a nuestro corazón y ponernos en el lugar donde nosotros debemos estar para hacer y realizar la voluntad de Dios? Amén. Padre, nos allegamos ante el trono de tu gracia y dedicamos este tiempo, Dios, para abrir nuestro oído espiritual y Señor, recibir tu palabra. Habla nuestra vida, Dios, que a través de tu palabra nosotros podamos, Señor, entender cuál es tu plan, cuál es tu propósito, y ser retados, Dios, personalmente, a cada uno de nosotros, a obrar y hacer y cumplir el propósito por el cual tú nos has enviado a esta tierra. Reprendemos todo aquello que quiera distraer, todo aquello que quiera venir a robar esta semilla, Señor, que tú deseas plantar en nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Bueno, una vez más quiero hablar sobre el tema cualidades necesarias para construir. Y mientras nosotros miramos esta parte en la escritura, nos damos cuenta que la razón por la que lloró Jesús fue porque ellos no entendieron, dice la escritura, el día de su visitación. No entendían lo bueno, lo que les convenía. Y cuando miramos el resultado de Jesús al llegar, y dice en una parte, entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían. Se había perdido dentro de la ciudad, dentro del templo, el propósito verdadero por el cual ellos existían. Y en otras palabras, al Jesús mirar la condición de cómo ellos estaban, la condición en la que ellos se encontraban, le dio tanta tristeza que provocó en él lágrimas, al punto de conmoverse y sentir y llegar al punto de llorar por la condición de Israel. Y yo quiero en esta hora utilizar esta porción de la palabra y quiero hablar un poquito acerca del relato de Nehemías, porque Nehemías pasó algo muy parecido.
Pero antes de eso quisiera introducirme de esta manera. Existe algo dentro de nosotros, nosotros como seres humanos, y es la habilidad que nosotros tenemos en ocasiones de adaptarnos. Tristemente, no solo nos adaptamos a lo bueno, sino también nos adaptamos a lo malo, a las cosas malas. No solo nos adaptamos a los buenos hábitos, pero también nos adaptamos a los malos hábitos. Y esto nosotros lo podemos reflejar en todas las áreas de nuestra vida. Y déjeme darle algunos ejemplos. A mí me toca trabajar en un lugar donde miro muchos vehículos, muchos carros llegar y salir. Y quisiera hablar un poquito acerca de esto. La ilustración esta es el carro sucio. Me toca en ocasiones mirar y subirme a muchos vehículos. Algunos de ellos llegan como nuevos, llegan limpiecitos, con algunos aromatizantes a fresa y a vainilla, etcétera. Pero me ha tocado mirar algunos vehículos que literalmente parecen botes de basura. Vehículos donde usted encuentra latas de comida, donde usted encuentra toda la colección de periódicos, de especiales, restos de comida incluso. Soda, parece que la agarran y las curren dentro del mismo vehículo. Un olor fuerte, penetrante, hacia a podrido, un olor a basura. Uno lo mira, uno lo huele y dice, ¿cómo es que pueden subirse a este vehículo? ¿Cómo es que pueden estar dentro de este carro? Y cuando hablaba de la adaptación, decía, es algo que poco a poco deja uno ahí, que dejó las papitas y se quedó una y se quedó otra y se quedó un papel y se quedó otro. Y cuando menos piensa, ya está uno como normalmente allí en el vehículo. Hemos llegado al punto de decirle a las personas, si quieres que trabajemos en tu vehículo, tienes que llevarlo a limpiar. Pero dice uno, no se explica uno cómo es que se adaptan a estar en esa condición. Bueno, no nomás pasa en el vehículo, pasa también en la casa. Y el propósito de este sermón no es tanto que limpie su carro, su casa, y aunque si le queda el saco ahí, por ahí, póngaselo, amén. Pero quiero ilustrar algo en esta hora de cómo es que a veces podemos estar rodeados de necesidad, pero como estamos adaptados a mirar la necesidad, ya no causa, no ocasiona nada en nosotros. Decía, está la ilustración de este carro sucio, de esta casa sucia. Miramos en la televisión cómo salen estos programas de aquellas personas que no pueden tirar nada, no pueden lanzar nada al bote de basura, van en el camino y miran ahí un traste tirado y van y lo agarran porque no lo pueden tirar y otro y otro y otro y otro y cuando menos piensan, estos programas se dedican a trabajar psicológicamente con las personas porque literalmente no puede uno encontrar un espacio ni para caminar en el hogar porque hay montañas y montañas de cosas que han acumulado. Igual lo mira uno de lejos de repente y dice, ¿cómo es que puede vivir la gente así? Ahora vamos a hablarlo de una ciudad derrumbada. Lo mismo sucede en una ciudad, la hierba está ahí sin removerse, las palmas sin podarse, los negocios cerrados, las personas sin hogar en aumento, los callejones orinados. Viene alguien de afuera y dice, ¿qué ciudad tan más fea? Mientras tanto, uno ya se adaptó. Ahora, cuando miramos, decía, estos ejemplos y esta ilustración, le decía al principio que existe algo dentro de nosotros los seres humanos que nos adapta, en el cual de repente caemos en un estado de conformismo donde las cosas pueden estar mal y nosotros pareciera ser que estamos a gusto y estamos bien dentro de lo malo.
Y es importante que nosotros entendamos que no debemos adaptarnos y ajustarnos al mal. Necesitamos procurar el bien. Siempre lo he explicado de esta manera, que el desorden viene de Satanás, el orden viene de Dios. Y es importante entender este principio. Empezamos por nosotros, nuestra persona, nuestra casa, y luego podemos llevarlo entonces así al mundo. Algo similar pasó en Jerusalén cuando Jesús lloró sobre la ciudad. De repente estaban las cosas desordenadas en el templo, que debía ser el lugar de adoración. Es un lugar donde están vendiendo, han hecho de la casa de Dios una mercadería, han hecho de la casa de Dios una tienda donde la gente está haciendo negocio. Y se había perdido el propósito por el cual este templo existía. Y decía, cuando Jesús llega a la ciudad, mira, los líderes religiosos están cómodos, está la gente ahí como si nada está pasando. Está como esa persona que va en el vehículo ahí lleno de basura y él va quitado de la pena. De repente lo mira alguien más y dice, ¿cómo es posible que puedas subirte a esa suciedad? Y lo mismo sucede cuando Jesús llega a Jerusalén. Dice la Biblia en el verso 41 del libro de Lucas: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, dice, lloró sobre ella. Le causó ese estremecimiento por dentro de compasión, podríamos decirlo así, de lástima, de mirar la condición de la ciudad. No han entendido que la casa del Señor es la casa de oración. Han perdido el propósito. Están las cosas al revés. Así las cosas no deben estar. Y dice la Biblia que esto ocasionó en Jesús el llorar sobre la ciudad. Y muy parecido cuando Nehemías pregunta por Jerusalén. Ahora quiero que vaya conmigo al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 1. Y este es un libro muy importante porque habla de el regreso cuando el pueblo de Israel sale de cautiverio. Habían quedado ahí algunas familias. Una de las cosas que pasó en Jerusalén, obviamente siendo un templo, a nosotros mirar el libro de Crónicas, miramos un templo construido con oro, con plata, con utensilios carísimos. Gente que ha estudiado y ha mirado el relato de la construcción de Salomón, el templo de Salomón, han llegado a la conclusión que sería hoy en día, si existiera una de las grandes maravillas del mundo, costando alrededor de billones de dólares. Y cuando ellos son llevados a cautiverio, vienen y saquean la ciudad, se roban todo, dejan la ciudad destruida, la ciudad derrumbada, y el pueblo de Israel había regresado a su ciudad, pero tristemente se acomodaron y nadie se preocupaba por reconstruir. En otras palabras, se adaptaron a lo malo, se adaptaron a lo arruinado, y allí estaban cómodamente ellos. Dice el versículo 1 del capítulo 1 del libro de Nehemías, palabra de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando ya yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Fíjese bien, llegan estos varones de Judá a donde está Nehemías, y Nehemías les preguntó por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y le preguntó por Jerusalén: ¿cómo está mi tierra? ¿Cómo está mi gente? Y dice la Biblia: y me dijeron, hablando Jeremías, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran, dice la escritura, en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado. Tu gente está mal,
tu gente está en afrenta y el muro de la ciudad está derribado. En los tiempos antiguos, así como usted mira el muro fronterizo que tenemos aquí, no era diferente. Jerusalén estaba completamente amurallada. Y cuando saquean a Jerusalén, una de las cosas que destruyen son los muros. Imagínese usted el cerco que divide a México y Estados Unidos imagínese que está tumbado, está derribado. Y a causa de eso no había ninguna protección para Jerusalén. Bueno, esa era la condición de Jerusalén en aquel entonces. Y comienzan a darle la noticia. Me dijeron el remanente, versículo 3, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Note la reacción de Nehemías. Dice el versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, dice la escritura. Muy parecido a lo que miramos en el libro de Lucas cuando Jesús mira la condición de Jerusalén. Al ver la ciudad lloró sobre ella. Y dice Nehemías, cuando oí estas palabras, que mi gente está en problemas, que mi gente está mal, que el muro está derribado, las puertas están quemadas. Cuando oí estas palabras me senté, lloré e hice duelo por algunos días y ayuné, oré delante del Dios de los cielos. Quienes hemos leído la escritura y quien conocemos un poco acerca del ministerio de Nehemías, nos damos cuenta que Nehemías era un hombre muy bien ubicado, hablando del trabajo que él tenía. Pero cuando escuchó la noticia de su ciudad, algo surgió en él que fue a su ciudad y es uno de los hombres reconocidos por construir los muros. En otras palabras, levantó ese cerco de protección y es el reconocimiento que se le da a este hombre llamado Nehemías. Entonces quiero hablar en esta hora y quiero que entendamos este concepto y este mensaje de esta manera. Cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, sea la necesidad familiar, sea el matrimonio, sea la juventud, sea nuestra comunidad, la ciudad, los matrimonios, el tema que usted quiera ponerle, si hay algo que se necesita construir, nosotros podemos entender de Nehemías y agarrar estas cualidades que este hombre tenía, porque la idea de la vida es esa, construir. Construimos una familia, construimos un matrimonio, construimos una comunidad. Pero para nosotros construir, debemos nosotros entender estos principios que utilizó Nehemías para poder nosotros así ser efectivos en la labor y en el trabajo que tenemos por delante. Decía, algo similar pasó con Jesús y con Nehemías. A ambos lloraron al ver la condición en la que se encontraba Jerusalén. Mientras tanto, escuche bien, la gente dentro de la ciudad estaba sin cuidado. Habían perdido la capacidad de ver su verdadera condición. Hace unas semanas hablábamos del libro del profeta Ageo, cuando reprendía a los de Jerusalén y les decía, ¿hasta cuándo van a edificar casa a Jehová? La casa de Jehová estaba derrumbada, pero ellos ni cuenta se habían dado. Entonces, muy importante que nosotros entendamos, debemos tener mucho el cuidado de no adaptarnos a las cosas malas, de no adaptarnos a lo sucio, de no adaptarnos y quedarnos en un estado de conformismo, donde aunque las cosas a nuestro alrededor están derrumbadas, están derribadas, y nosotros andemos como si nada está pasando. Nuestro trabajo como iglesia, y hablamos a la iglesia en esta hora, dice la palabra, el que tiene oído para oír, oiga. Nuestro trabajo como iglesia es traer el reino de Dios a esta tierra. Es traer el reino de Dios a nuestra ciudad, a nuestras escuelas,
a nuestros negocios, a las familias. Pero si vamos a entender la necesidad, una vez más, si vamos a entender la necesidad, es porque tenemos ojos para ver la necesidad. Una vez más, está la ciudad de Jerusalén en ruinas. Nadie se conmueve, nadie se mueve a decir, vamos a edificar esto. Están ellos a gusto, están acostumbrados. Pero tiene que llegar un hombre de fuera como Nehemías para reconstruir. Jerusalén, el templo, se ha convertido en una tienda donde están haciendo todo menos lo que deben de hacer en la casa de Dios. Y se tomó de Jesús para sacar fuera a aquellos que estaban vendiendo. Alguien que está de fuera entra, llega y mira la condición. Se necesitan ojos, decía, para ver la necesidad. Y hoy quiero resaltar algunas cualidades que nosotros podemos encontrar en este hombre Nehemías. Cualidades que lo movieron a reedificar los muros en Jerusalén. Quiero que miremos en el libro de Juan, primera carta de Juan. El capítulo 4, versículo 11. Nos dice así la escritura: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, escuche bien, nadie ha visto jamás a Dios. El ateo no ha visto a Dios. Aquella persona que está lejos de Dios no lo ha visto. El drogadicto, la prostituta, el ladrón. Usted nómbrelo. Pero ¿sabe quién tampoco ha visto jamás a Dios? El cristiano. No lo hemos visto físicamente con nuestros ojos, literalmente. No lo hemos visto, decía Juan. Amados míos, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos, dice, unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero aquí dice algo muy importante. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Sabe que el amor de Dios se debe perfeccionar en nuestras vidas? Y quiero que entendamos esto. La Biblia dice que Dios es amor. Y si yo tengo a Dios, eso entonces a mí me debe hacer una persona amorosa. Y el amor de Dios en mí se debe ir perfeccionando el amor que yo tengo. Ahora, una de las cosas que debemos poner como fundamento al nosotros entender este concepto de reconstruir o este concepto de construcción, porque a veces dice uno, bueno, y dice el mundo, cada quien que se rasque con sus propias uñas. A mí qué me interesa el vecino, a mí qué me interesa el drogadicto aquel, a mí qué me interesa la condición de mi ciudad. Yo me voy a preocupar de mi casa. Bueno, ese es un sentimiento egoísta donde yo solamente me preocupo de lo mío, lo que me corresponde a mí. Ahora, es importante entender, cuando nosotros tenemos a Dios, una de las cualidades de Jesús al estar aquí en la tierra, y lo estuvimos mirando, que Jesús dedicó su ministerio para los demás. Yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Y muy importante que nosotros lo entendamos. Ahora, ¿cómo es que va a crecer en nosotros esa compasión? Ahora, quiero que entendamos esto muy importante y no lo perdamos de vista. Cuando miramos nosotros el relato del libro de Nehemías, dice la Biblia que Nehemías era el copero del rey.
cuando miramos y entendemos, estando Nehemías, lo he explicado yo de esta manera, haga de cuenta que trabajaba para el presidente en la Casa Blanca. Uno de los peligros del presidente es que, o en aquel entonces del rey, es que era mucha gente cuando no estaba de acuerdo con sus posturas políticas, lo que hacían, los asesinaban, y una de las formas de asesinarlos, que se habla mucho entre la antigüedad, era de envenenar a la gente. Bueno, el trabajo de Nehemías era ser el copero del rey antes de que el rey pudiese ingerir cualquier vino. Ese vino tenía que pasar por Nehemías. Nehemías se tomaba el vino, si Nehemías permanecía vivo, entonces esa era señal de que el rey podía proceder a tomarse el vino no estaba envenenado. Ahora, aunque dice uno, bueno, es un trabajo muy peligroso, pero era un trabajo que lo posicionaba a él muy cercano al rey. Ahora, este hombre está fuera de su ciudad, vamos a decir como una persona nació aquí en el Valle Imperial y de repente se fue para otro estado, se fue para otro país, está a gusto y ya ni se acuerda ni de su ciudad. Bueno, está cómodo, allá le está yendo bien, ¿para qué quiere venir de regreso? Nehemías estaba cómodo, estaba a gusto. Y de repente llega alguien de Jerusalén y Nehemías les pregunta, ¿cómo está mi gente allá? ¿Cómo está Jerusalén? A lo que le dan la noticia de lo que acabamos de leer. Y nos dice la escritura, si nosotros vamos ahí de nuevo al libro de Nehemías, nos dice la escritura en el versículo 1 del capítulo 2, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, dice que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo, ¿por qué estás triste tú? ¿Por qué está triste tu rostro? En otras palabras, cuando Nehemías escucha la noticia, aunque Nehemías tiene buen trabajo, está en una buena ciudad, está en una buena posición, algo en él ya no lo dejó estar cómodo ni lo dejó estar a gusto. Nehemías está triste porque escuchó que su gente está mal y escuchó que los muros en su ciudad están derribadas. Ahora, necesitamos entender, para nosotros construir, decía, nuestra ciudad, nuestra familia, las otras familias, y poder extender el amor de Dios hacia el lugar donde Dios nos envíe, necesitamos usted y yo abundar en amor. ¿Escuchó usted bien? Necesitamos abundar en amor. Y esto es algo que le pido al Señor. Señor, dame amor, dame pasión por las almas. Porque decía, si caminamos con este sentimiento egoísta, donde solamente nos preocupamos por nosotros, será muy difícil que nosotros logremos hacer algo para Dios en nuestra comunidad. Una vez más, Dios es amor. Debemos estar nosotros llenos de Dios y el resultado es que debe desbordarse de nuestras vidas amor. El corazón humano es contrario a eso. Es nada más para mí y lo que me conviene a mí. Dios en nosotros debe hacer la diferencia. Dios en nosotros debe hacer la diferencia. La primera decía, el fundamento, necesitamos decirle a Dios, Señor, que tu amor se perfeccione en mi vida para poder yo amar no solamente a mis hijos, claro, son mis hijos, no solamente a mi esposa, es mi esposa, pero que yo pueda amar a aquella familia, que yo también pueda amar a aquellos jóvenes que se están perdiendo, que yo pueda amar aquellas personas de bajos recursos, aquellos matrimonios que se están perdiendo, se están divorciando.
Y para eso yo necesito estar lleno de Dios, necesito tener ese amor que hubo en Nehemías, que provocó en él esa tristeza. La pregunta es, cuando nosotros miramos nuestra ciudad, cuando escuchamos de un matrimonio. El otro día estaba en el trabajo y llega esta persona y le dije, ¿bajo qué nombre está el vehículo? Y me dijo, está bajo el nombre de mi esposa. O me dijo, o mejor dicho, de mi futura ex esposa. Y cuando me dijo eso, sentí como que me dieron un cuchillazo. Me dolió escuchar a esta persona que una vez lo miré a entrar junto con su pareja, y una pareja que te puedo asegurar que tienen ya más de 30 años juntos, que estén en pláticas de derribar lo que han ido construyendo por tantos años. Y en nosotros, decía, debe estar tan fuerte el amor de Dios que nos incomoda mirar cuando nuestra ciudad está en decadencia, cuando nuestra ciudad está sucia, cuando nuestra ciudad no hay empleo, cuando en nuestra ciudad hay drogadicción, hay pandillerismo, hay drogadicción. Todo esto debe ocasionar en nosotros esa pasión, esa tristeza que hubo en Jesús cuando miró a Jerusalén, esa tristeza que hubo en Nehemías cuando escuchó la noticia. Punto número 1, necesitamos abundar en amor. Es necesario abundar en amor. ¿Cuáles son las cualidades que encontramos en Nehemías? Y esto es lo que quiero hablar, este segundo punto, sobre las cualidades necesarias para construir. ¿Qué debe haber en nosotros? Cuando miramos nosotros el capítulo 1, el verso 4, dice la palabra, hablando Nehemías, dijo, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. En nuestra vida debe haber apatía. La condición, una vez más, de nuestra ciudad debe causar algo en nosotros. ¿Está el matrimonio destruyéndose? ¿Qué importa? ¿Están los hijos perdidos? ¿Qué importa? ¿Hay problemas familiares? ¿Qué importa? La iglesia está dividida. ¿Qué importa? No era esta la condición de Nehemías. Cuando él escuchó, tu pueblo está en afrenta, los muros están derribados, las puertas están quemadas. Dice el versículo, apatía, debemos tener esa sensibilidad. Cuando oí las palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Él interrumpió su vida, su diario vivir, y empezó a dar pasos para sentarse a hablar con Dios. Causó este sentimiento de tristeza donde comienza él a llorar. Y una vez más, es un hombre que está fuera de la ciudad, es un hombre que está bien ubicado, que está haciendo dinero, que está en una posición alta, en un empleo bueno, y ahí viene de regreso para ser parte de un cambio, porque cree en una causa y sabe y entiende lo importante que es que su ciudad esté viva. ¿Cuáles son las cualidades? Número 1, debe haber en nosotros apatía. Todo esto nace del primer punto que estuvimos hablando, de tener a Dios en nosotros, de tener amor. ¿Cuáles son las cualidades necesarias para construir? Número 1, debe haber apatía en nosotros. Número 2, encontramos que en Nehemías había una pasión. En Nehemías había una pasión. Dice el capítulo 2, y estuvimos mirándolo,
que se enteraron de que este hombre estaba triste. Era prohibidísimo que una persona estuviese triste a un lado del rey. Ellos corrían el peligro de ser despedidos, aún a algunos comentaristas, de darles muerte. No sé si usted se ha dado cuenta, pero lo dicen algunos, su energía o su estado espiritual se siente. No sé si usted ha estado en un lugar así seco, pésimo, y llega una persona entusiasmada y levanta el ambiente. Bueno, tanto tiene efecto el que está contento como el que está amargado, porque dicen por ahí, llegó el aguafiestas y el ambiente de esa persona trae ese ambiente pesado. Bueno, el Nehemías no podía andar cargando con este espíritu de tristeza. Lo encuentran triste y ellos saben, dice, porque dice la escritura, porque él nunca había estado triste delante. El versículo 2 me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Versículo 2, capítulo 2 de Nehemías. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no he de estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? How am I not gonna be sad? ¿Cómo no voy a estar triste si mi ciudad, el lugar donde están los sepulcros de mi padre, note la pasión que tenía por Jerusalén, está derribada? El versículo 4 me dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¿Qué es lo que estás pidiendo? Entonces oré al Dios de los cielos. Note el nivel espiritual de Nehemías. Ya oró, ya ayunó y aquí sigue orando, sigue pidiendo a Dios. Versículo 5, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Dame un tiempo de descanso. Déjame agarrar un tiempo y regresar a mi lugar, regresar a mi casa y yo ir a reedificar. Número 1, decía, es importante tener apatía. 2, tener pasión. Estar apasionado por lo que nosotros creemos, por lo que nosotros hacemos. Nehemías era una persona determinada. Ahí entre la lista de las cualidades de Nehemías tenía determinación. En otras palabras, cuando él dijo, voy a ir, él no andaba que si a lo mejor que si todo se alinea y si se viene el tiempo o si las cosas están bien. No, él se determinó al escuchar la noticia. ¿Qué es lo que pides? Le dice, déjame ir a reedificar. Miramos que Nehemías era una persona de acción. Apatía, pasión, determinación y acción. Está ahora hablando con él, déjame ir. Y el reedificar, el versículo 6, entonces el rey me dijo, y la reina estaban sentados junto a él, ¿cuánto durará el viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo les señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y cartas para Asap, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa. No solamente le pidió time off, necesito regresar a mi ciudad, pero de pasadita, rey, dame unas cartas, ¿no? Para que me dejen llegar bien, y al guarda del bosque, vamos a hacer unas cartas para que me dé madera, para que me dé material para yo poder restaurar esas puertas que han sido quemadas.
Tenía apatía, tenía pasión, tenía determinación. Era una persona de acción. Tenía ese ojo para ver la necesidad. Era una persona que no tenía miedo a tomar riesgos. ¿Podía alguien llenar su posición? ¿Podía el rey despedirlo? ¿Podía el rey decir, ya no eres bienvenido jamás aquí? Pero era más grande lo que ardía dentro de él. Esa tristeza que tenía por mirar su ciudad reedificada. Y conocemos el relato. Hemos leído el libro de Nehemías, que en pocos días ellos levantan estos muros que habían estado derrumbados, rodeados de gente que se habían adaptado a esta condición. Y lograron reedificar los muros. Tenía iniciativa. Tenía esa iniciativa al estar mirando, bueno, yo voy a necesitar esto, voy a necesitar aquello. Y comienza a poner las cosas en orden, las peticiones y todo lo que él iba a necesitar. El versículo 11 del capítulo 2 dice la Biblia, llegué pues a Jerusalén y después de estar ahí 3 días, me levanté de noche. No andaba Nehemías ahí publicando todo lo que hacía, ni andaba Nehemías, miren, vamos a hacer una junta, vamos a planear, vamos a esto. Nehemías era sencillo. 1, 2, 3, miré la necesidad, se necesita hacer esto, vamos a hacerlo. Se levanta de noche, yo y unos pocos varones conmigo. Note que pocos, no necesitaba de muchos. Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. No declaré a hombre alguno. Hombre de pocas palabras. Lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en la que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle. Y estas son diferentes ubicaciones de las puertas distintas que había en la muralla. Nosotros miramos que aquí en las puertas está la garita que dice nueva y la garita vieja. Bueno, en aquel entonces estaba la puerta del valle, la puerta del dragón, etcétera, la puerta. Y si usted mira un mapa de Jerusalén en su Biblia, se va a dar cuenta que había diferentes puertas. Dice la escritura en el versículo 13, capítulo 2, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar donde pasase la cabalgadura, dice, en que iba. Imagínense, no se puede pasar. ¿Qué es lo que pasa? Los caminos están llenos de escombro, está la ciudad en ruinas. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho. Ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles ni oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, ustedes veéis el mal, y ahí está el problema, que a veces no alcanzamos a mirar el mal. Para construir necesitamos tener ojos para ver. No sé si usted tenga que hacer una encuesta, ir a tocar puertas, ir a preguntar, pero necesitamos darnos de cuenta cuál es la necesidad de nuestra ciudad. Les dije, ustedes pues veéis, ustedes miran el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Les dijo, venid
y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Note bien y quiero que entienda esto. Tiene que venir una persona de afuera para hacerle mirar a aquellos que están adentro el oprobio en el que se encuentran. Entonces el versículo 18: les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien, pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacen ustedes? Se rebelan contra el rey. Y en respuesta les dije: el rey de los cielos, él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros, ustedes, no tienen parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Cuando miramos este relato, nos damos cuenta que hay una lucha entre el bien y el mal, entre aquellos que pertenecen en Jerusalén y el enemigo. Y dice: cuando los muros no están levantados, cuando el cerco de protección no está arriba, el enemigo entra y sale, traspasa. Y es algo que nosotros debemos cuidar, debemos construir de una forma espiritual las familias, los matrimonios, la juventud de nuestra comunidad, al punto de que podamos decirle nosotros al enemigo: tú no tienes parte en las familias de Calexico, en las familias del Valle Imperial, tú no tienes parte en la juventud, no tienes parte, pero necesitamos edificar esos muros. Se necesita tener esa pasión para mirar. Cuando hay destrucción, se necesita esa apatía para ser sensibles, esa pasión para que nada ni nadie nos frene a hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Estar determinados, ser personas de acción, que hablamos poco, pero actuamos mucho. Que podamos nosotros tomar los riesgos y tener la iniciativa necesaria para construir y para edificar, para extender el reino de Dios a nuestro Valle Imperial. Y termino con esto. Número 3. Necesitamos entender la causa. Número 3. Necesitamos entender la causa. Número 1. Es necesario abundar en amor. Número 2. ¿Cuáles cualidades necesarias para construir? Y número 3, necesitamos entender la causa. ¿Por qué es que vamos a hacer esto? ¿Para qué es que vamos a hacer esto? Queremos nada más decir: hoy somos la iglesia más exitosa. Es que es el líder fulano de tal. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? ¿O queremos realmente establecer el reino de Dios? En el capítulo 4 de este mismo libro, Nehemías, el versículo 14. En el verso 1, lo miramos ahorita en los versos que leíamos sobre cómo se enojaron algunos. En el capítulo 4, verso 1 dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Nunca va a permitir Satanás, y lo hablaba hace unos días con una persona, cuando nosotros hablamos de ganar almas, estamos declarando guerra a Satanás, porque al final del día la guerra es entre el bien y el mal. La guerra es entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Cuando yo digo: quiero que la iglesia crezca, quiero que las almas se salven, estoy diciendo literalmente: quiero ganarle territorio al reino de Satanás, y es una amenaza. Cuando Nehemías dice: hay que edificar los muros, los enemigos ya no pueden entrar. Literalmente están echándolos fuera.
Y esto ocasiona siempre resistencia, siempre ocasiona lucha y ocasiona prueba. El reino de los cielos es para los valientes, escúcheme bien, no es para cobardes. Cuando nosotros nos decidimos hacer la obra de Dios, es importante que entendamos que las cosas no van a venir fácil. El ministerio no es fácil. Va a venir lucha, va a venir prueba, va a venir persecución. Pero necesitamos entender, escuche bien, entender la causa, el por qué. Y cuando ellos se deciden a construir, Nehemías ha motivado al pueblo a edificar. Dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Quiero que miremos el versículo 14. Dice, después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, no tengas miedo delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead, escuche bien, y pelead por vuestros hermanos, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Cuando las cosas se ponen duro, cuando las cosas se ponen, decía mi padre, color de hormiga, cuando las cosas se ponen difícil, Nehemías agarró al pueblo y le dice, miren, pongan su mirada en el Señor. En el Señor dice, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Nuestra vista debe estar siempre puesta en quién está peleando con nosotros, a nuestro favor, está peleando en contra de nuestros enemigos. Y dice, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. What are you fighting for? ¿Por qué estás peleando tú? Si estás peleando por un puesto en la iglesia, no la vas a hacer. Si estás peleando por satisfacer a un hombre, a un líder, a un pastor, no la vas a hacer. La causa debe ser mayor. Yo debo pelear porque estoy luchando para establecer el reino de Dios. Yo quiero complacer el corazón de Dios. Y estoy peleando por mis hijos. Estoy peleando por mis hijas. Estoy peleando por mi mujer. Estoy peleando por mi casa. Estoy peleando por mi ciudad. Cuando entendemos la causa, nada ni nadie, ni un recorte en el trabajo, ni que nos quiten el sueldo, ni que alguien no nos saludó, nada de eso debe venir a frenar la obra que nosotros hemos decidido hacer. Tu trabajo, contribución, tiempo y dedicación no debe ser para agradar a un hombre, debe ser para agradar a Dios. Cuando entendemos la causa, nada debe detenernos. Estamos acatando la orden de Jesús. Estamos estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. El capítulo 4 le decía, ellos recibieron tanta resistencia, pero nada los detuvo. Ellos entendieron el por qué peleaban. Ellos entendieron el por qué peleaban. La Biblia está llena de personas que lucharon por la causa. Escuche bien, iglesia. Lea el capítulo 11 de Hebreos, los héroes de la fe. Por la fe hicieron esto, por la fe hicieron aquello. Hombres y mujeres que le creyeron a Dios. Cuando miramos a hombres como Abraham que dejaron su tierra y su parentela para ir en pos de la voluntad de Dios. Cuando miramos a Moisés, un hombre que no se creía capaz de estar caminando, dirigiendo a millones de personas.
A David enfrentando a un tremendo gigante, rodeado de guerreros. A Nehemías estando en una posición cómoda, abandonando todo para ir y trabajar por la causa. A los profetas, donde Jeremías decía: ya nunca más hablaré en tu nombre. Siempre que hablo, afrenta, cárceles, cosas malas vienen a mí. Pero no obstante, dijo, había en mí un fuego que ardía. Traté de resistirlo y no pude. Pero miramos a estos hombres que trabajaron y trabajaron, a estas mujeres que trabajaron y trabajaron por la causa de Cristo. Los apóstoles muriendo como mártires, el apóstol Pablo. Cuando nosotros miramos esto, debe animarnos a agarrar nuestra parte, la parte que nos corresponde de nuestra misión. Y no debemos dejar que nada nos lleve a desistir y que nos lleve a decir: ya me cansé, ya no más. We need to keep on going. Necesitamos continuar. Ministerialmente para nosotros ha sido difícil. Siempre lo he platicado que Dios plantó esta semilla en el corazón de mi padre de iniciar este ministerio. Fue duro para nosotros cuando murió él. Fue durísimo. Lo más sencillo para nosotros podría haber sido: aquí se acabó todo, aquí terminó. Pero ¿cómo he de abandonar la obra? Y el lugar que tanto sudó, que tanto lloró, que tanto oró para establecer el reino de Dios. Fue duro cuando nos quedamos sin un templo y estaban ahí en el parque Rockwood teniendo reuniones, que no había lugar para rentar, no había nada. Fue duro. Fue durísimo. Fue duro quedarnos sin gente. Del fulano líder, mangano líder y familia y se fueron. Hiere al pastor y las ovejas se dispersan. Se cumplió la palabra. Fue duro quedarnos con un grupito pequeño, solos. Fue duro, hermanos. Ha sido duro seguir en pie, pero la causa es mayor. No se trata de mí, no se trata de lo que yo siento, de lo que yo percibo. Se trata de lo que Dios quiere, del deseo y el corazón de Dios. Hemos entendido la causa: establecer el reino de Dios. Establecer el reino de Dios. No un ministerio, no un nombre, no una iglesia, es el reino de Dios. Se trata del reino de Dios. En esta hora quiero animarte. Pídele a Dios que te dé ojos para ver. Que nosotros podamos mirar la necesidad que nos rodea y que no solamente miremos la necesidad, pero que la necesidad conmueva nuestro corazón, así como hizo a Jesús llorar, así como hizo a Nehemías llorar. Que podamos nosotros tener esa pasión por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por nuestra ciudad, por nuestro Valle Imperial. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
en el nombre de Jesús. Y cerramos con esta oración. Padre, en esta hora, a nosotros mirar tu palabra y mirar el relato de Jesús, la compasión que tenía por las almas, al mirar este ejemplo de Nehemías que estando él cómodo, él estando a gusto, no tenía ninguna necesidad de andar peleando, de andar fatigándose. Pero cuando escuchó la noticia de su gente, comenzó a llorar. Oh Dios, danos un corazón para nuestra ciudad, para las almas de este valle imperial. Y que esa carga, Dios, no nomás esté en mí como pastor, que no nomás esté en los líderes de tu iglesia, sino que esté, Señor, en toda aquella persona que se congrega en tu casa. Eres tú, Espíritu Santo, que pones en nosotros el querer. Pone en nosotros ese sentir, esa pasión por las almas perdidas. Que podamos preocuparnos por aquel jovencito que está por desviarse, que está desviado. Que podamos preocuparnos por ese matrimonio que está pasando por pruebas, que está pasando por problemas. Que podamos preocuparnos por el liderazgo de nuestra ciudad, por los negocios de nuestra ciudad. Y que a través del entendimiento, Dios, podamos llamar tu reino a nuestra ciudad. Que podamos, Señor, a través de tu palabra, instruir a esta comunidad. A través de tu palabra, edificar esta comunidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos. Apasiona a Dios, apasionanos por las almas perdidas. Te lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús decimos amén. Espero y Dios haya hablado a tu corazón a través de esta palabra. Si hay algo que se necesita en la obra, es hombres y mujeres dispuestos que digan, Señor, cuenta conmigo. Y quizás la obra no debe ser muy enorme. No te vas a trepar allá al muro a empezar pero de la forma en la que Dios ha puesto carga en ti, de la necesidad que tú tienes esa capacidad de ver. La razón es que lo miras es porque Dios te ha dado esa capacidad, esa habilidad de mirarlo. Y que puedas tú dedicar de tu tiempo y de tu vida para hacer un cambio y hacer la diferencia. Orad para que el Señor envíe obreros. Los campos están blancos, la mies está madura. En otras palabras, hay mucha necesidad, hay mucho trabajo en el reino de Dios. Y oremos para que hayan hombres, para que hayan mujeres que digan, heme aquí, yo quiero hacer algo, yo quiero, no sé, sea en los asilos, sea en las cárceles, sea en el hospital, sea en el grupo de oración, sea con los niños, sea con los jóvenes, sea ayudando a la gente a salir adelante, cualquiera que sea la necesidad y la carga que Dios ha puesto en tu corazón. Que nosotros podamos dolernos por la condición de nuestra ciudad, nuestro valle, y como Nehemías, mostrar las cualidades que lo llevaron a construir esos muros, esas puertas y aquello que estaba arruinado en su ciudad. Que el Señor les bendiga, sígase cuidando, cuídese mucho. El domingo 27, próximo domingo, nos vemos en el Parque Rodríguez a las 4 de la tarde. Estaremos celebrando el poder volvernos a congregar. Estaremos ahí recomendando, amén, que tomen las medidas
recomendadas de tener su mascarilla, llevar ahí para limpiarse las manos. Vamos a tener a los hermanos Recio en vivo, 4 de la tarde al estilo norteño. Vamos a celebrar el 16 de septiembre de pasadita. Si tiene su trajecito mexicano, lléveselo y vamos a gozarnos en el Señor y vamos a anunciarle a nuestra ciudad que hay esperanza y hay un Cristo que les ama. Amén. Bendiciones. Nos estamos mirando.